Vi a mi esposo besando a otra mujer justo unos minutos después de leer el mensaje que me había enviado diciendo que seguía en el trabajo y deseándome feliz día del amor y la amistad. Palabras que todavía estaban en la pantalla de mi teléfono cuando lo encontré sentado al fondo de un restaurante, sonriendo como si nada más existiera alrededor. No llegué ahí por casualidad, porque algo dentro de mí no creyó su mensaje y decidí pasar por su oficina para darle una sorpresa. Pero al llegar me dijeron que había salido hacía rato acompañado, y esa respuesta me dejó con una sensación difícil de ignorar, como si todo empezara a romperse sin que yo pudiera detenerlo. Caminé hasta el restaurante que estaba cruzando la calle, el mismo lugar donde solíamos celebrar fechas importantes, y desde la entrada lo vi tomando la mano de esa mujer con una confianza que nunca había visto en casa, como si llevaran mucho tiempo escondiendo algo frente a todos. Me quedé inmóvil tratando de entender lo que estaba pasando, hasta que un hombre que estaba a mi lado se acercó un poco y me dijo en voz baja que no hiciera nada todavía, porque lo que estaba viendo no era lo único que debía preocuparme. En ese momento entendí que ese día no solo iba a descubrir una infidelidad, también iba a descubrir algo que llevaba tiempo preparándose sin que yo lo notara. Después de verlo en ese restaurante entendí que algo dentro de mi matrimonio llevaba tiempo cambiando, aunque durante meses intenté convencerme de que todo seguía igual. Nuestra vida parecía estable desde afuera, con una casa tranquila, cuentas al día y una rutina que cualquiera habría llamado normal. Siempre pensé que teníamos una relación firme, construida con años de trabajo, sacrificios y muchas cosas que habíamos superado juntos. Por eso nunca imaginé que llegaría el momento en que tendría que preguntarme si en realidad conocía a la persona con la que compartía mi vida. Durante mucho tiempo creí que el cansancio era la razón por la que él llegaba cada vez más tarde, porque decía que en el trabajo las cosas estaban difíciles y que necesitaba esforzarse más para mantener todo en orden. Yo trataba de apoyarlo sin hacer preguntas, pensando que así se comporta alguien cuando quiere cuidar a su familia, pero poco a poco empezaron a aparecer detalles que no terminaban de encajar y que en ese momento preferí ignorar para no provocar discusiones sin sentido. Algunas noches revisaba su teléfono con una rapidez que antes no tenía, otras veces salía a contestar llamadas al pasillo diciendo que eran asuntos del trabajo, y también comenzó a preguntar con más frecuencia por documentos de la casa, por cuentas bancarias y por papeles que llevaban años guardados sin que nadie los tocara. Cada vez que preguntaba decía que solo quería tener todo organizado, que era mejor prevenir cualquier problema, y yo decidí a creerle porque nunca pensé que esas preguntas podían significar algo más. También cambió la forma en que hablaba conmigo, no de manera brusca, sino distante, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Las conversaciones se volvieron cortas, las cenas en silencio, y los planes que antes hacíamos juntos empezaron a quedarse solo en palabras. Varias veces quise preguntarle qué estaba pasando, pero siempre encontraba una explicación tranquila, tan convincente que terminaba sintiendo que la exagerada era yo. Con el tiempo me acostumbré a esa sensación incómoda de que algo no estaba bien, aunque no podía señalar exactamente qué era. Seguía cumpliendo con todo, seguía confiando, seguía creyendo que las cosas podían volver a ser como antes y tenía paciencia. Nunca imaginé que mientras yo trataba de salvar la tranquilidad de la casa, él estaba tomando decisiones que podían cambiarlo todo sin decir una sola palabra. Recordar cada uno de esos detalles después de verlo con otra mujer me hizo sentir que nada había sido casualidad, como si todas esas pequeñas señales hubieran estado ahí para advertirme, pero yo no quise verlas. En ese momento todavía no sabía qué tan lejos llegaba lo que estaba pasando, solo tenía claro que lo que vi en ese restaurante no podía ser un error, y que muchas cosas de los últimos meses empezaban a tener un sentido que no me gustaba nada. Algo no estaba bien en mi matrimonio desde hacía tiempo, pero todavía no sabía hasta dónde llegaba la verdad. Seguí mirando hacia la mesa sin atreverme a acercarme, tratando de convencerme de que tal vez estaba entendiendo mal la escena, pero la forma en que él sonreía y la confianza con la que tomaba la mano de esa mujer no dejaban espacio para dudas. Sentí ganas de entrar y enfrentarlo en ese momento, sin pensar en nada más, aunque algo me detuvo antes de dar el primer paso. El hombre que estaba a mi lado volvió a hablar en voz baja, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi cabeza, y me dijo que no hiciera nada todavía, que si reaccionaba en ese instante podía arrepentirme después. Lo miré sin entender por qué un desconocido se metía en algo tan personal, pero su expresión era seria, como si aquello no le sorprendiera en lo más mínimo. Pensé que tal vez solo era alguien curioso que había notado mi cara, así que le pregunté qué quería decir con que no era el momento, esperando que no tuviera ninguna respuesta. En lugar de irse, se quedó quieto observando hacia el interior del restaurante y luego dijo que esa no era la primera vez que veía a mi esposo en ese lugar,
ni con esa mujer. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies al escuchar eso, porque hasta ese momento había querido creer que todo era una coincidencia, una mala casualidad en el peor día posible. Le pregunté cómo podía estar tan seguro, y respondió que trabajaba en un negocio cercano y que desde hacía semanas había notado que él venía seguido, siempre con la misma persona, siempre comportándose como si nadie pudiera reconocerlo. También mencionó que no parecían dos personas que se acababan de conocer, sino alguien que llevaba tiempo viéndose a escondidas. Cada palabra me hacía recordar momentos que antes no tenían importancia, como las noches en que decía que debía quedarse más tiempo en la oficina o los días en que salía temprano diciendo que tenía reuniones fuera. Todo empezó a acomodarse en mi cabeza de una forma que me daba miedo aceptar, porque significaba que la mentira no había empezado ese día, sino mucho antes. Quise irme de ahí para no seguir escuchando, pero el hombre volvió a detenerme con una frase que me dejó completamente fría. Dijo que si solo fuera una infidelidad no se habría metido, que cada pareja arregla sus problemas como puede, pero que en este caso había escuchado conversaciones que no le parecieron normales y que por eso creía que yo debía tener cuidado antes de hacer cualquier cosa. No entendía a qué se refería y le pedí que hablara claro, porque en ese momento ya no podía soportar más dudas. Se quedó en silencio unos segundos, como pensando si debía decirlo o no, hasta que finalmente respondió que no sabía todos los detalles, pero estaba seguro de que mi esposo estaba planeando algo más que engañarme, algo que tenía que ver con dinero, papeles y decisiones que no se toman de un día para otro. Sentí un escalofrío al escuchar eso, porque de pronto recordé todas las veces que había preguntado por documentos, por cuentas y por cosas que nunca le habían interesado antes. En ese instante comprendí que lo que estaba viendo en el restaurante no era el principio de la historia, sino una parte de algo que llevaba tiempo ocurriendo sin que yo lo notara. Aquella noche no solo descubrí que me estaba mintiendo, también empecé a entender que nada era tan simple como parecía. Regresé a casa esa noche sin decir nada, manejando despacio para tener tiempo de ordenar todo lo que había escuchado, porque cada recuerdo empezaba a tomar un significado diferente. Durante meses había pensado que los cambios en su actitud eran parte del estrés del trabajo, pero después de lo que vi en el restaurante y de lo que aquel hombre me dijo, ya no podía seguir repitiéndome la misma explicación. Algo llevaba tiempo moviéndose detrás de mi espalda, y lo peor era que muchas señales habían estado frente a mí sin que quisiera aceptarlas. Recordé la primera vez que preguntó por los documentos de la casa después de años sin mencionarlos. Dijo que quería tener todo en orden por cualquier emergencia, algo que en ese momento sonó responsable, aunque ahora entendía que esa preocupación apareció de repente, como si hubiera empezado a pensar en decisiones que no me estaba contando. También vinieron a mi mente las veces que pidió revisar estados de cuenta, seguros y contratos que siempre habíamos guardado juntos sin necesidad de tocarlos, insistiendo en que era mejor saber exactamente cómo estaba todo. Otra cosa que comenzó a hacer fue hablar de planes a futuro de una forma rara, como si quisiera asegurarse de que cada cosa estuviera a su nombre o bajo su control. No lo decía de manera directa, pero hacía preguntas sobre qué pasaría si algún día vendíamos la casa, si era posible cambiar algunos papeles o si convenía mover dinero a otra cuenta para evitar problemas con impuestos. En ese momento pensé que solo quería prevenir complicaciones, porque nunca había tenido razones para desconfiar, pero ahora cada una de esas conversaciones parecía parte de algo más grande. También recordé discusiones que no tenían sentido, momentos en los que se molestaba por cosas pequeñas y luego se quedaba en silencio durante horas, como si estuviera esperando que yo reaccionara para poder culparme de algo. Varias veces terminé pidiendo disculpas sin saber exactamente por qué, solo para evitar que la tensión siguiera creciendo dentro de la casa. Con el tiempo me acostumbré a ceder, creyendo que así protegía la tranquilidad, sin imaginar que mientras yo trataba de mantener todo en calma, él podía estar preparando algo que necesitaba que yo no sospechara nada. La imagen de él en el restaurante no salía de mi cabeza, y cada recuerdo nuevo hacía que la sensación de engaño fuera más pesada. Empecé a entender que no se trataba solo de una relación escondida, porque nadie cambia tantas cosas en su vida solo por verse con otra persona. Había preguntas sobre dinero, interés por documentos, actitudes frías y decisiones tomadas sin explicaciones claras, todo ocurriendo poco a poco, como si alguien estuviera acomodando cada pieza con cuidado para que yo no notara el plan completo. Esa noche me quedé despierta repasando cada detalle, tratando de encontrar en qué momento todo empezó a salirse de lugar, hasta que acepté algo que me dio más miedo que la propia infidelidad. Nada de lo que estaba pasando parecía improvisado, y mientras más recordaba, más fuerte era la sensación de que aquello no había sido casualidad.
Por primera vez pensé que tal vez no solo me estaba engañando. Tal vez llevaba tiempo preparando algo sin que yo lo supiera. Al día siguiente intenté comportarme como siempre, aunque por dentro todo estaba revuelto. No dije nada sobre lo que había visto, tampoco pregunté dónde había estado la noche anterior, porque después de recordar cada detalle de los últimos meses entendí que reaccionar sin pensar podía arruinar la única oportunidad que tenía de saber la verdad completa. Algo me decía que si realmente estaba pasando algo más serio, él iba a confiarse si me veía tranquila, como si yo no sospechara nada. Esa misma semana volvió a mencionar los documentos de la casa, pero esta vez con más insistencia. Dijo que necesitaba revisar unos papeles porque en el trabajo le habían recomendado tener todo actualizado, y que lo mejor era adelantarse a cualquier problema legal. La forma en que lo dijo me hizo sentir que no era una simple recomendación, sino algo que ya tenía pensado desde antes. En lugar de negarme, acepté ayudarlo para ver exactamente qué estaba buscando. Sacamos las carpetas donde guardábamos contratos, escrituras y estados de cuenta, y noté que se detenía demasiado en algunas hojas, como si estuviera revisando datos muy específicos. Preguntó cuánto dinero había en una cuenta que casi no usábamos. También quiso saber si los papeles de la casa estaban solo a mi nombre o si aparecía como propiedad compartida. Intentó sonar tranquilo, pero la forma en que repetía las preguntas me hizo entender que esas respuestas eran importantes para algo que no me estaba diciendo. Esa noche, cuando se fue a bañar, dejó su portafolio sobre la mesa del comedor. Nunca había sentido la necesidad de revisarlo, pero después de todo lo que había pasado no pude evitar abrirlo. Dentro encontré una carpeta que no había visto antes, con copias de documentos nuestros y otros papeles que no reconocí de inmediato. Al revisarlos con cuidado sentí que el aire me faltaba, porque no eran papeles de trabajo, eran formularios legales relacionados con separación de bienes y trámites que solo se usan cuando alguien está preparando un divorcio o un cambio importante en la propiedad. Lo más inquietante fue ver que algunos documentos ya estaban llenos con sus datos y que en varios espacios aparecía mi nombre, como si solo faltara mi firma para que todo quedara listo. También había notas escritas a mano con fechas, cantidades y preguntas sobre cuentas bancarias, exactamente las mismas cosas que me había estado preguntando durante semanas. En ese momento entendí que no estaba ordenando papeles por precaución, estaba reuniendo información para hacer algo sin avisarme. Recordé lo que el hombre del restaurante me dijo sobre conversaciones relacionadas con dinero y decisiones importantes, y por primera vez sentí que aquello podía ser más grave de lo que imaginé. No solo había otra mujer, también había planes que podían dejarme en una situación muy complicada si se hacían sin que yo estuviera preparada. Guardé todo en el mismo lugar antes de que saliera del baño y fingí que nada había pasado, aunque por dentro tenía claro que ya no podía seguir confiando. Lo que encontré en esa carpeta me hizo entender que no se trataba de una sospecha ni de un malentendido. En ese momento comprendí que no solo quería engañarme. Alguien estaba intentando dejarme sin nada sin que yo me diera cuenta. Después de ver los documentos dentro del portafolio entendí que no podía seguir manejando todo sola, porque cualquier decisión equivocada podía dejarme en desventaja sin que me diera cuenta. Durante toda la noche pensé en qué hacer, recordando cada palabra que el hombre del restaurante me había dicho, sobre todo cuando mencionó que aquello parecía algo planeado desde tiempo atrás. No sabía quién era ni por qué decidió advertirme, pero en ese momento fue la única persona que me hizo ver que el problema podía ser más grande de lo que yo imaginaba. Pasé varios días fingiendo normalidad, observando con más atención cada movimiento dentro de la casa, tratando de no levantar sospechas mientras pensaba a quién podía acudir sin que la situación se saliera de control. No quería contarle a familiares ni a amigos cercanos, porque sabía que una reacción impulsiva podía llegar hasta el antes de que yo entendiera bien lo que estaba pasando. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ver las cosas con calma, alguien que no estuviera involucrado emocionalmente y que supiera cómo manejar algo que parecía tener consecuencias legales. Recordé entonces a un conocido del trabajo que en una ocasión me había comentado que su hermana era abogada y que se dedicaba a temas familiares y patrimoniales. Nunca pensé que algún día necesitaría algo así, pero en ese momento sentí que era la única opción para saber si lo que había encontrado en esos papeles realmente significaba lo que yo estaba pensando. Le escribí sin dar muchos detalles, solo diciendo que necesitaba orientación sobre unos documentos, y al día siguiente me respondió que podía verme con ella sin problema. La cita fue en una oficina pequeña, lejos de mi casa y de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Llevé copias de lo que había visto en el portafolio, tratando de que no se notara que faltaban,
porque todavía no estaba segura de hasta dónde llegaba todo. Cuando la abogada empezó a revisar los papeles, su expresión cambió poco a poco, como si confirmara algo que yo todavía no me atrevía a decir en voz alta. Me preguntó desde cuándo mi esposo estaba reuniendo esa información y si yo había firmado algo recientemente, porque varios de esos formularios se usan cuando una persona quiere adelantarse a un proceso legal para proteger bienes o mover dinero antes de que la otra parte lo note. Sentí un nudo en la garganta al escuchar eso, porque era exactamente lo que temía. Le conté entonces lo del restaurante, lo de las preguntas sobre cuentas y lo de los cambios en su actitud, y ella se quedó en silencio unos segundos antes de decir que lo más importante en ese momento era no enfrentarlo todavía. Explicó que cuando alguien prepara todo con tiempo suele confiarse, y que esa confianza podía jugar a mi favor si yo actuaba con cuidado. Me recomendó guardar cualquier prueba que encontrara, revisar mis propias cuentas, hacer copias de documentos importantes y no firmar nada sin consultarlo antes, aunque él insistiera en que era solo un trámite sin importancia. También dijo que lo peor que podía hacer era mostrar que ya sabía algo, porque entonces tendría tiempo para mover todo más rápido. Salí de esa oficina con miedo, pero también con la sensación de que por primera vez tenía un poco de control sobre lo que estaba pasando. Ya no estaba sola, y ahora sabía que cada paso debía hacerse con calma, aunque por dentro sintiera ganas de enfrentarlo y preguntarle por qué estaba haciendo todo a mis espaldas. Ese día tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar en mi propio matrimonio. Iba a quedarme callada, pero no porque no supiera la verdad, sino porque necesitaba tiempo para entender hasta dónde llegaba su plan. Desde el momento en que salí de la oficina de la abogada entendí que cada movimiento debía hacerse con cuidado, como si caminara sobre un terreno que podía romperse en cualquier instante. En la casa todo seguía igual por fuera, las mismas conversaciones cortas, las mismas excusas sobre el trabajo y la misma costumbre de llegar tarde algunos días, pero ahora yo observaba cada detalle con otra mirada, tratando de recordar todo lo que me habían dicho para no cometer un error. Lo más difícil no era reunir pruebas, sino fingir que nada estaba pasando mientras por dentro sentía que mi vida se estaba partiendo en dos. Empecé revisando mis propias cosas, tal como me recomendaron, sin hacer ruido y sin cambiar la rutina. Busqué estados de cuenta, contratos y documentos que tenía guardados desde hacía años, algunos en cajones que casi nunca abría y otros en carpetas que solo usábamos cuando había que hacer algún trámite importante. Me sorprendió darme cuenta de que varias cuentas estaban a nombre de los dos, pero otras aparecían con movimientos recientes que yo no recordaba haber autorizado. No eran cantidades exageradas, pero sí suficientes para hacerme pensar que alguien estaba acomodando el dinero poco a poco para que no llamara la atención. También hice copias de todo lo que encontré en el portafolio aquella noche, aprovechando momentos en los que él no estaba en casa. Volví a revisar cada hoja con más calma y noté que había fechas anotadas que coincidían con días en los que me pidió firmar papeles sin dar demasiadas explicaciones, diciendo que eran trámites normales del banco o del trabajo. Recordar eso me hizo sentir un enojo silencioso, porque siempre confié en su palabra y nunca imaginé que podía estar usando esa confianza para adelantar algo que me perjudicara. Con el paso de los días empecé a notar que se mostraba más tranquilo, como si estuviera seguro de que todo estaba bajo control. Hablaba de planes a futuro con una seguridad que antes no tenía, mencionando cambios, viajes y decisiones que parecían pensadas solo desde su lado. Yo lo escuchaba sin discutir, respondiendo lo necesario para no levantar sospechas, aunque por dentro analizaba cada palabra para entender qué tan cerca estaba de hacer lo que fuera que estaba preparando. La abogada me pidió que no firmara nada nuevo y que guardara copias de todo lo que pudiera, así que cada vez que él mencionaba algún papel yo decía que lo revisaría después o que prefería hacerlo con más tiempo. Al principio no pareció darle importancia, pero en una ocasión noté que insistió más de lo normal, preguntando varias veces si ya había visto unos formularios que dejó sobre la mesa. Respondí con calma que había estado ocupada y que luego lo haría, tratando de no mostrar la desconfianza que empezaba a crecer dentro de mí. Mientras tanto, seguí observando en silencio, esperando el momento en que todo terminara de mostrarse por completo. Sabía que algo más iba a pasar, porque nadie prepara tantos documentos sin tener pensado el momento para usarlos, y la forma en que se comportaba me hacía sentir que ese momento estaba cada vez más cerca. Vivía con la sensación constante de que algo estaba por ocurrir, como cuando se acerca una tormenta y el aire cambia antes de que caiga la primera gota. No sabía cuándo ni cómo iba a pasar, pero estaba segura de que pronto tendría que enfrentar la verdad delante de todos. Solo estaba esperando el instante correcto.
porque presentía que él también estaba esperando el suyo. Los días pasaban con una calma que no se sentía natural, como si todo estuviera demasiado tranquilo antes de que algo terminara por romperse. Después de semanas observando en silencio, empecé a notar que él estaba más atento a ciertas fechas, revisando el calendario del teléfono y haciendo comentarios sobre organizar una reunión familiar. Al principio pensé que era solo una idea para aparentar que todo estaba bien, pero la insistencia empezó a parecerme extraña, sobre todo porque nunca había sido de planear encuentros sin motivo. Una noche dijo durante la cena que quería aprovechar el fin de semana para juntar a la familia, que hacía tiempo no nos reuníamos todos y que sería bueno convivir un rato. Lo dijo con un tono tranquilo, casi amable, como si quisiera recuperar la cercanía de antes, pero algo en su forma de mirarme me hizo sentir que no se trataba solo de una comida. Pregunté cuál era la razón de la reunión y respondió que no hacía falta ninguna, que simplemente quería pasar tiempo con todos y hablar de algunos planes que tenía para los próximos meses. Esa última frase me dejó pensando más de lo que quise demostrar, porque desde que había encontrado aquellos documentos cada vez que hablaba de planes sentía que se refería a algo que yo todavía no sabía. Recordé lo que la abogada me dijo sobre esperar el momento en que él se confiara, y por primera vez tuve la sensación de que ese momento podía estar acercándose. Si realmente estaba preparando algo, una reunión con la familia era el lugar perfecto para decirlo, porque ahí tendría testigos, apoyo y la oportunidad de hacer todo parecer una decisión normal. Durante los días siguientes siguió hablando del encuentro como si fuera algo sencillo, comentando a qué hora llegarían, qué comida compraríamos y quién podría ayudarnos a acomodar la casa. Yo respondía con tranquilidad, fingiendo que no sospechaba nada, aunque por dentro sentía que cada detalle confirmaba que algo estaba planeado con anticipación. Incluso noté que en 2 ocasiones habló por teléfono en voz baja cuando mencioné la reunión, alejándose para terminar la conversación en otro cuarto, como si no quisiera que escuchara lo que decía. Un día antes del fin de semana volvió a preguntarme si ya había revisado unos papeles que había dejado en el comedor, diciendo que tal vez sería bueno tener todo en orden antes de tomar decisiones importantes. Esa frase me hizo entender que la reunión no era solo para convivir, sino para anunciar algo que llevaba tiempo preparando. Recordé entonces la carpeta que encontré, las preguntas sobre cuentas y las advertencias que había recibido, y sentí que todo empezaba a acomodarse de la misma forma que las piezas de un rompecabezas cuando ya se puede ver la imagen completa. Decidí no discutir ni hacer preguntas, porque sabía que lo mejor era dejar que creyera que yo no sospechaba nada. Si realmente pensaba decir algo delante de todos, ese sería el momento en que también podría mostrar lo que yo sabía. Esa noche casi no dormí, imaginando todas las posibilidades y preparándome para escuchar algo que podía cambiar mi vida frente a toda la familia. El día de la reunión llegó con una sensación extraña en el ambiente, como si todos pensaran que era solo una comida más, menos yo. Mientras acomodaba la mesa y escuchaba las voces llegar a la casa, tuve la certeza de que nada de lo que estaba pasando era casualidad. Algo iba a decirse esa tarde. Y presentía que después de eso nada volvería a ser igual. La casa empezó a llenarse desde temprano, con el ruido de las voces y el movimiento de siempre cuando la familia se reunía para comer, pero para mí todo sonaba distinto, como si cada palabra estuviera cargada de algo que los demás todavía no podían notar. Él se mostraba tranquilo, incluso de buen humor, saludando a todos con naturalidad y actuando como si aquella reunión fuera solo una comida más, aunque yo sabía que llevaba días esperando ese momento. Cada vez que cruzábamos la mirada sentía que intentaba comprobar si yo sospechaba algo, y por eso mantuve la misma actitud de siempre, sin discutir, sin preguntar, como si nada hubiera cambiado. La comida avanzó entre conversaciones normales, recuerdos, risas y comentarios sobre el trabajo, hasta que en un momento pidió que todos prestaran atención porque quería decir algo importante. El silencio que se hizo en la mesa me confirmó que aquello era exactamente lo que había estado preparando, y sentí que el corazón me latía tan fuerte que por un instante pensé que todos podían escucharlo. Se levantó de la silla con una seguridad que no le había visto en mucho tiempo y empezó a hablar de cambios, de decisiones difíciles y de lo complicado que se había vuelto seguir adelante como si nada pasara. Dijo que había estado pensando mucho en el futuro y que creía que lo mejor para los dos era tomar caminos diferentes, porque según él la relación ya no funcionaba desde hacía tiempo. Algunos se miraron sorprendidos, otros bajaron la mirada sin saber qué decir, mientras yo me quedé en silencio escuchando cada palabra, esperando que terminara de decir lo que llevaba semanas preparando. Después mencionó que ya había revisado varios asuntos legales para que todo fuera más fácil, y que quería hacer las cosas de forma tranquila,
sin problemas, como si todo estuviera decidido desde antes. En ese momento entendí que no pensaba decir nada sobre la otra mujer ni sobre los documentos que había estado reuniendo, porque su idea era hacer creer que todo era una separación normal, algo que había surgido de común acuerdo. Noté que algunos empezaban a mirarme esperando que reaccionara, tal vez pensando que no sabía nada, y fue entonces cuando supe que había llegado el instante que yo también estaba esperando. Me levanté despacio y pedí que me dejaran hablar antes de que siguiera explicando su versión. Al principio pareció sorprendido, pero no dijo nada, seguro de que no tenía nada para responderle delante de todos. Caminé hasta el lugar donde había dejado mi bolsa y saqué la carpeta con las copias de los documentos, las mismas que llevaba días guardando para cuando fuera necesario usarlas. Dije que si íbamos a hablar de decisiones importantes, entonces todos merecían escuchar la historia completa. Mostré los papeles donde aparecían los formularios preparados sin que yo lo supiera, las notas con cuentas y fechas, y expliqué que llevaba semanas preguntando por dinero y propiedades mientras fingía que todo era normal. Después mencioné el restaurante, la mujer con la que lo había visto y las veces que había salido diciendo que estaba trabajando. El silencio que se hizo en la mesa fue tan fuerte que nadie se movió. Algunos no podían creer lo que escuchaban, otros miraban los documentos sin saber qué decir, y él se quedó de pie sin poder explicar nada, como si no hubiera imaginado que yo sabía todo. En ese momento comprendí que el plan que había preparado durante tanto tiempo se estaba cayendo frente a todos. Y que nadie volvió a mirarlo de la misma manera. Después de que mostré los documentos nadie volvió a hablar durante varios segundos, como si todos estuvieran tratando de entender al mismo tiempo lo que acababan de escuchar. La reunión que había empezado como una comida familiar terminó convertida en un silencio incómodo donde cada mirada decía más que cualquier palabra. Él intentó decir que todo era un malentendido, que esos papeles no significaban lo que parecía, pero ya no tenía la seguridad con la que había empezado a hablar unos minutos antes. Su voz sonaba distinta, más baja, como la de alguien que se da cuenta de que perdió el control de la situación. Algunos familiares empezaron a hacer preguntas, primero con cuidado y luego con más insistencia, porque nadie entendía por qué había preparado documentos sin decir nada y por qué había hablado de separación como si todo estuviera decidido. Trataba de responder sin dar muchos detalles, repitiendo que solo quería hacer las cosas de forma ordenada, pero cada vez que miraban las hojas que yo había puesto sobre la mesa resultaba más difícil creerle. La tensión fue creciendo hasta que alguien preguntó directamente si había otra persona, y esa fue la primera vez que no supo qué decir. No hizo falta que yo hablara de nuevo, porque el silencio que dejó después de esa pregunta fue suficiente para que todos entendieran que había algo más que no quería admitir. Algunas caras mostraban decepción, otras enojo, y también hubo quien prefirió no decir nada, como si no supiera de qué lado ponerse. Yo me mantuve tranquila, sin levantar la voz, recordando lo que me habían aconsejado desde el principio, porque sabía que lo importante no era discutir, sino dejar claro que no iba a permitir que tomara decisiones a mis espaldas. Cuando la reunión terminó, varios se acercaron para preguntarme si estaba bien y para decir que no sabían nada de lo que estaba pasando. Agradecí las palabras, pero en ese momento lo único que quería era que todos se fueran para poder pensar con calma en lo que venía después. Él casi no habló el resto de la tarde, se limitó a recoger algunas cosas de la mesa y a encerrarse en la habitación, como si todavía estuviera tratando de encontrar una explicación que lo sacara del problema. Esa misma noche llamé a la abogada para contarle lo que había pasado y le envié fotos de los documentos que había mostrado. Me dijo que haber hablado delante de la familia no cambiaba lo legal, pero sí demostraba que yo ya estaba enterada de todo, y que eso podía evitar que intentara mover dinero o firmar algo sin mi permiso. También me explicó que lo mejor era seguir el proceso con calma, revisar cada papel antes de aceptar cualquier acuerdo y no confiar en promesas hechas en medio de la presión. Durante los días siguientes la actitud en la casa cambió por completo. Ya no hablaba de planes ni de reuniones. Tampoco volvió a mencionar los papeles como si fueran un simple trámite. Se volvió más callado, más cuidadoso, como si entendiera que ya no podía hacer nada sin que yo lo notara. Esa tranquilidad forzada me confirmó que lo que había preparado no salió como esperaba, porque estaba seguro de que yo no iba a descubrirlo antes de tiempo. Con cada día que pasaba sentía que el peso que había cargado durante semanas empezaba a caer, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez las cosas estaban claras. El plan que había armado en silencio ya no podía seguir adelante de la misma forma, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de lo que intentó hacer. Su intención era dejar todo listo sin que yo reaccionara.
Pero al final fue su propio plan el que terminó cayéndose delante de todos. Con el paso de las semanas todo fue tomando un ritmo diferente, más lento, más silencioso, como cuando una tormenta termina pero el aire todavía se siente pesado. La casa dejó de ser ese lugar donde todo parecía normal, aunque al mismo tiempo dejó de sentirse como un campo de batalla. Cada quien empezó a moverse por su lado, ocupándose de lo necesario mientras los abogados revisaban papeles y ponían en orden lo que durante meses él había intentado acomodar sin que yo lo notara. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero al menos esta vez todo se estaba haciendo de frente, sin engaños y sin decisiones escondidas. Hubo momentos en los que pensé en todo lo que habíamos vivido juntos y en lo fácil que habría sido seguir sin preguntar nada, aceptar lo que él decía y dejar que las cosas pasaran sin entenderlas. Tal vez así habría evitado discusiones, miradas incómodas y días enteros sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies, pero también habría terminado perdiendo mucho más que un matrimonio. Con el tiempo entendí que lo que más dolió no fue verlo con otra persona, sino descubrir que llevaba tanto tiempo preparándose para algo que podía dejarme en desventaja sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Gracias a que actué con calma cuando todo empezó a parecer extraño, pude proteger lo que me correspondía y evitar que las decisiones se tomaran solo de un lado. La revisión de cuentas, los documentos y todo lo que se habló delante de la familia hizo que el proceso fuera distinto a lo que él había planeado. Nada se resolvió de un día para otro, pero tampoco pudo avanzar como si yo no existiera, y eso cambió por completo el resultado. Con el tiempo cada cosa fue quedando en su lugar, la casa se vendió, las cuentas se dividieron como correspondía y cada quien siguió su camino sin poder fingir que nada había pasado. Al principio pensé que después de todo me iba a quedar solo el coraje, pero lo que sentí fue algo diferente, una tranquilidad que no conocía desde hacía mucho. Ya no tenía que revisar teléfonos, ni preguntarme por qué llegaba tarde, ni tratar de entender silencios que antes me confundían. La vida se volvió más simple, no porque fuera perfecta, sino porque por primera vez en mucho tiempo dependía solo de mí. Aprendí que confiar no significa dejar de ver lo que está frente a los ojos, y que quedarse callada no siempre es debilidad, a veces es la única forma de esperar el momento correcto para decir la verdad. Hoy, cuando recuerdo aquel mensaje que decía Feliz Día del Amor y la Amistad, todavía me parece increíble que todo haya empezado con unas palabras que sonaban tan normales. Ese día pensé que estaba perdiendo todo, pero con el tiempo entendí que en realidad estaba viendo la verdad por primera vez. No fue el final que imaginé cuando empezó mi matrimonio. Pero sí fue el final que necesitaba para no perderme a mí misma.